Le dejo la palabra porque como tú eres como venezolano, ya te cuelga. Este es aló monedero. Miren, históricamente... renuncia a la nacionalidad española y tienes la venezolana. No, lo agradezco, pero todo eso la doble vale. Pero yo soy muy de aquí, Yo he aprendido, yo estudié en Alemania y luego he estado mucho tiempo en América Latina y le tengo mucha ley a este país. Mucha ley a esto que antes se llamaba España y que yo voy a seguir luchando porque se llame España, créeme. Uno es de donde ha hecho su bachillerato y yo hice mi bachillerato en Lorca, en Celaya, en Montolaguirre, en Machado y hablaban de este maravilloso idioma que compartimos. Bueno, decía que a diferencia de otros lugares de América Latina, el ejército venezolano no ha tenido la necesidad de ser tan represivo como en otros lugares, porque la burguesía no extraía la plusvalía al pueblo, sino que se las traía a los pueblos que le compraban el petróleo. Es decir, que al tener petróleo no necesitaban utilizar al ejército para sojuzgar y mantener a la clase obrera, en términos más clásicos, para poderles extraer su beneficio, ¿no? Y eso permitió, eso no significa que el ejército no reprimiera, que claro que reprimía, ¿no? Pero no con la virulencia de otros lugares, porque no hacía falta. Y eso permitió que hubiera una entrada de sectores populares en el ejército venezolano, hasta niveles de la oficialidad, cosa que es prácticamente imposible, por ejemplo, en el ejército chileno, ¿no? O aquí. Entonces, o aquí también es complicado. Aquí no tanto, aquí ya más o menos, ¿no? Pero sí que es cierto que la oficialidad del ejército era de clase, no una oficialidad de clase, que eso se rompe en Venezuela, y por eso en el entorno del Caracazo del 89 ya va a haber un sector de militares de extracción humilde que van a empezar ya a pensar en términos nacionalistas, en términos de sacar a su pueblo de la pobreza, y que van a chocar entonces contra Estados Unidos, que es el elemento que no permite dar ese salto, y poco a poco van haciéndose antiimperialistas, y en el discurso de Bolívar van encontrando esos elementos de nacionalismo y de antiimperialismo que van a significar el comienzo del MBR 200, que es el primer partido que pone en marcha Chávez. Hay armamento para aburrir en Venezuela, y eso implica que deben ser muy cuidadosos quienes quieran entrar, ¿no? Es decir, quien quiera entrar en Venezuela va a recibir mucho plomo. Porque además hay una cosa que la hemos visto antes de ayer, que es que el pueblo tiene armas. Una cosa que ha repetido mil veces Chávez es que la revolución bolivariana era pacífica pero armada. Pacífica pero armada. Ayer, ¿cómo se frenó el golpe? Porque hubo gente del pueblo que le dijo a los que estaban animando el golpe, cuidadito. Imagínense ustedes que el 18 de julio del 36 en Madrid hubiéramos estado armados. El golpe no triunfa. El golpe no triunfa. Pero como no teníamos armas, el golpe triunfó. Chávez, los 100.000 Kalashnikov que compra Rusia son para el pueblo. Son para el pueblo. Es decir que, aunque se arme el ejército con ellos, los fusiles FAL que quedan libres, esos van al pueblo. Y por tanto eso va a desalentar a cualquier sector del ejército que pueda tener la torpeza o el intento de hacer un levantamiento. Tendría un profundo problema, porque sabe que el pueblo está armado y Estados Unidos va a ser muy cuidadoso de intentar entrar en territorio, porque además ya no es solamente Venezuela, sino que recibiría una respuesta, como bien plantea Lucía, de América Latina. Es decir, que uno de los elementos centrales de la UNASUR es una fuerza armada conjunta, y por tanto ya quien toque, si eso estuviera articulado, no hubiera tenido lugar el golpe de Estado de Honduras, no hubiera tenido lugar. Y seguramente si se hubiera respondido hubiera estado más engrasado el mecanismo, tampoco hubieran hecho esa trampa leguleya para sacar a Lugo del poder. Brasil siempre recibe mejor prensa en España, sobre todo del país, porque les compra libros. Es así de claro. Como crean ustedes, es así de claro, saben ustedes que el comienzo del grupo Prisa es la editorial Santillana, y el corazón de su dinero lo hacen vendiendo libros de texto. Yo me reuní con el responsable de Santillana allí en Caracas y le dije, oye, y fui con los periódicos y dije, oye, o sea, ¿esto qué es? Y me dijo textualmente el tipo,
Mira, ayer me reuní con todos los sectores educativos de la oposición, que son los únicos que nos están comprando libros porque Chávez desde hace 3 años no nos compra libros. Y nos dijeron que si seguíamos con esa posición editorial favorable a Chávez, no me iban a comprar ningún libro. ¿Qué quieres que haga? Pues haz lo que quieras, ¿no? Es decir, lo que nunca han entendido es que América Latina tenía derecho a escribir sus propios libros de texto. Oye, es que se los escribían desde fuera. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué ha hecho Brasil? Brasil acaba de aprobar el castellano como segunda lengua oficial. Perdón, como primer lengua oficial. Y entonces eso implica que necesita muchos libros de texto. Bienvenido Brasil. Bienvenido Brasil. Y eso es lo que explica porque es verdad que, aun habiendo situaciones que pueden ser similares, se va a disparar mucho contra el eje del mal, en cambio se va a pasar de lado contra cualquier tipo de problema que afecte a esos países que están todavía dentro de esa cosmovisión antigua de Latinoamérica que tiene el gobierno de España y las instituciones. México va a ser amigo, Colombia va a ser amigo, Chile va a ser amigo, y los demás van a ser el eje del mal. Ecuador era amigo hasta que dio el salto y ya también forma parte de ese eje, y por eso hay una doble vara de medir y cualquier tipo de problema se va a exacerbar. Lo cual no implica que sea cierto que hay un problema muy, muy serio de violencia en Venezuela. Es absolutamente cierto y uno de los ejes centrales de Maduro en la campaña es: yo voy a solventar, ha sido el eje central suyo, yo voy a solventar el problema de la violencia. Porque es real, se ve todos los días, ¿no? ¿Qué ocurre? Es que lo podría solventar disparando y matando a gente, pero ellos no quieren hacer eso. Y como no quieren hacer eso es más complicado, porque también los malos están muy crecidos porque saben que tienen cierta impunidad porque la policía ya no los reprime como los reprimía. Pero las cifras de violencia en Venezuela son cifras intolerables para un gobierno, para cualquiera, y mucho más para un gobierno que va en transición al socialismo. O sea, no hay que quitarle un ápice de la dureza. Es verdad que si ustedes ven una película de los 80 que se llama Canción mansa para un bravo pueblo, se llama como al revés de la canción de Ali, ¿no? Es una película que la ven ustedes ahora y dicen, coño, parece de ayer, ¿no? Es una película con la violencia, a diferencia de Colombia, en Venezuela no hay violencia política, salvo estos sinvergüenzas que ayer asesinaron a 8, pero no suele ser el caso, no es como Colombia, que asesinan todos los días, a sindicalistas, a gente de izquierda, a maestros, y eso no se dice, ¿no? En cambio, hay mucha violencia social en Venezuela, y eso es un reto que hay que acabar, retirando armas, educando, obligando a las comunidades también a que se impliquen, cambiando toda la policía, pero eso es un problema. Por ejemplo, una cosa que hizo Chávez fue expulsar a los policías sinvergüenzas. ¿Cuál fue el resultado? Que tenías en la calle a sinvergüenzas que sabían manejar armas organizando la delincuencia. Es decir, que es un problema muy, muy difícil de solventar, no es nada sencillo. Los medios, la izquierda es muy mala construyendo medios de comunicación. Yo no creo que haya que construir medios afines. Yo creo, como decía Lenin, que la verdad es revolucionaria. Yo creo que lo que hace falta son medios que sean objetivos. Con eso yo me conformo. Hay un problema, es que cuando tú construyes medios supuestamente afines, es infumable leerlos. Porque ya sabes lo que van a decir. Es como cuando lees un artículo firmado por Rubalcaba, por Rajoy, dices, ya sé lo que dice, o sea, no me hace falta leerlo. Y todo un periódico con ideas de los tuyos no funcionaría. Hay un periódico nuevo en Caracas, que es gratuito, Ciudad Caracas, también está el Correo de lo Inloco, que, sobre todo Ciudad Caracas, con Ernesto Villegas, que es el actual ministro de Información, está dando cabida a las críticas, y es un periódico que es mucho más decente. Es un periódico que está siendo... A mí me gusta leerlo. O sea que los periódicos más afines yo no puedo con ellos, como BEA, por ejemplo, que es el periódico del Partido Comunista de Venezuela, son infumables. Es como la prensa de partido de aquí, ¿no? Es infumable, ¿no? Porque no hay información objetiva, sino que solamente hay una visión de los problemas. Yo creo que tenemos que aprender. Decía García Márquez, y por eso él crea en Cuba su equipo de guionistas, que tenemos que hacer telenovelas de izquierdas. ¿Es cierto? Es cierto. Hola. Tenemos que hacer telenovelas. Miren, en la victoria del PT, yo recuerdo leer una tesis doctoral sobre el tema, en la victoria de Lula en el PT,
fue muy importante que en la telenovela más importante de Brasil, la criada de la casa de los dueños de la telenovela tenía un novio que era del PT. Entonces, a partir de esa cosa indirecta, ¿no? que la chica que limpiaba, que era de pueblo, provinciana, buena gente, bruta, pero tenía un novio que era del PT, coño, y que era buena gente y que la cuidaba. Entonces eso ayudó mucho a normalizar la figura del PT. Fíjese, una telenovela, el novio de la chica de la casa, ¿no? Entonces, son cosas que todavía tenemos pendientes, ¿no? Es decir, que nos salen a menudo panfletos y la gente no quiere leer panfletos, no quiere leer información objetiva o quiere ver una obra que no le aleccione, que tenga mensaje, y eso creo que tenemos todavía mucho que aprender todos. Hay un problema con el PSUV, que es una cosa que lo criticamos en su día. ¿Por qué se apuntaron 8 millones al PSUV? Por la herencia del clientelismo de la Cuarta República. Antes el partido Acción Democrática, los partidos socialdemócratas repartían prebendas a través de redes clientelares. Y la gente de repente que estaba en el partido, en la Acción Democrática, se pasó al PSUV. Claro, lo cual no implica que haya ningún tipo de compromiso ni nada, solamente es una red clientelar donde ellos están ahí contando con que van a recibir algo. Y eso no basta. En Venezuela hay todavía un déficit poderosísimo de formación. El pedagogo era Chávez. Fíjense ustedes que en todos estos años, y mira que yo en concreto lo he intentado, no hemos sido capaces de hacer una escuela de formación, por ejemplo, poderosa de funcionarios públicos. No hemos sido capaces, ¿no? Entonces son cosas que quedan pendientes, fíjense que tienen que ver con la debilidad del Estado. Una cosa que a mí siempre me ha enfadado mucho, hay que ver qué ocurre ahora, porque ahora habrá cambios de gobierno, pero en Venezuela cuando entra un nuevo ministro, echa a 200 personas del ministerio. Cambia hasta los choferes. Eso no puede ser. Pues igual que aquí. Eso no puede ser. ¿Cómo? Igual que aquí. No. Yo soy funcionario y no me echan. No es igual. Créame que no. Créame que no, que hay un problema que queda por construir, que es queda por construir la idea de un Estado diferente. Tiene que ver con lo que les decía, con esa noción de que falta la esfera pública. Sería excelente que los cambios que hay ahora, se puede cambiar al ministro, es normal que cambie el gabinete de confianza, coño, pero no tienes por qué cambiar a toda la estructura del ministerio, ¿no? Yo creo que eso sería muy muy bueno que se hiciera, porque hay instituciones que conviene que tengan estabilidad, ¿no? Que conviene que vayan teniendo su pozo, que vayan teniendo su capacidad de hacer las cosas. Hay ejemplos espectaculares en Venezuela de cosas que tradicionalmente no funcionaban, y con un equipito de 20 personas con IDEX, los que expedían los documentos de identidad y los pasaportes. Aquello era una cueva de ladrones, una cueva de ladrones. El anterior había montado en el sótano de su casa la imprenta para hacer los pasaportes, ¿no? O sea, un sinvergüenza. Entró un grupo de gente joven y hoy en 2 semanas tienes tu pasaporte y no hay que pagar ya nada a nadie. Es decir, que las transformaciones son posibles, pero hace falta gente honrada. Y por eso, fíjense ustedes, a mí me gusta mucho la gente joven en Venezuela. Son la gente que han vivido más el proceso y que están mucho más socializados en esos valores, que han escuchado el ejemplo del presidente Chávez, y que, coño, que me resulta más difícil ver a esa gente joven robando que a gente que ha vivido 20 años de su vida en la Cuarta República. Lo último que queda por... También la otra pregunta es si hace falta otro líder que sustituya a Chávez. Y diría lo mismo que dije antes como Maduro. Miren, líderes como Chávez hay uno cada 50 años, ¿no? Es decir, bueno, que no sabemos, igual surge la semana que viene otro, ¿no? En fin, el futuro no está escrito, ¿no? Pero son líderes con unas cualidades tan espectaculares y que también les tocan vivir momentos históricos que los hacen todavía más espectaculares. Chávez, además, fíjense ustedes, no es un líder maravilloso, sino que también no es como digo yo siempre, no es el príncipe que va a matar al dragón y rescatar a la princesa, sino que cuando hace eso, el dragón le da un manotazo, lo tumba del caballo, y es la princesa, que es el pueblo, el que tiene que rescatarlo y matar al dragón. En el 13 de abril, cuando hace que fracase el pueblo, que hace que fracase el golpe, es el pueblo. Por eso les decía que Chávez es Chávez con pueblo. Cuando Chávez dice huele a azufre, es porque tiene detrás mucho pueblo. Cuando Chávez le dice a Clinton, que quieres que la Fuerza Aérea Norteamericana sobrevuele
territorio venezolano, sin problema. Yo también te doy las gracias porque permitas a la Fuerza Aérea venezolana sobrevolar territorio norteamericano. Le dice el otro, no, eso no, pues entonces tú tampoco. ¿Por qué le dice eso? ¿Tú sabes? Porque tiene detrás mucho pueblo. ¿Por qué le dice al Vaticano, le dice al Papa, tú de Papa no tienes nada? Tú estás apoyando a los ricos y te estás Perdone Papa, pero usted está con los ricos. Usted está con los ricos. Se santigua 2 veces, pero le dice al Papa. ¿No? Dice, usted está con los ricos, usted ya se ha olvidado de los pobres. Y le regaña al Papa, ¿no? Es decir, que el presidente Chávez no tuvo ningún tipo de problema en pelear contra cualquier poderoso porque tenía detrás mucho pueblo. Pero igual que Nicolás va a tener éxito por sus propias cualidades, porque va a tener detrás pueblo. Si a Nicolás le retira el apoyo convencido del pueblo no va a funcionar. Y por eso, fíjense ustedes, me alegra que esos 7,5 millones de votos son votos súper convencidos, ¿eh? Son 7,5 millones de votos, vamos, de una pieza, que van a la transición al socialismo, que no se van a dejar engañar, que si le da el golpe de Estado van a la calle. Cuidado, que 7,5 millones de personas convencidas son muchas personas. Y en esa misma dirección, claro, todos vemos a Correa, que Correa tiene las cualidades para liderar mucho, pero estoy convencido de que nadie va a sustituir a Chávez, sino que va a ser un liderazgo coral. Es decir, que puede ser que en algunas ocasiones Correa impulse, pero yo creo que ya van a ser todos juntos. Creo que va a ser la unión de Correa con Dilma, con Cristina, con Evo. Van a ser todos, ¿no? Van a ser todos porque tienen mucha consciencia. Y es que se quieren. Una cosa que es muy espectacular es verlos juntos, y es que se llevan bien, es que se lo pasan bien, ¿no? O sea, Chávez siempre, ayer las personas se la pasaba jodiendo, se la pasaba haciendo bromas, ¿no? Entonces, claro, generó una camaradería entre ellos que cualquier cosa que le pasa a ellos, le pasa a todos. Lo hemos visto, lo he visto yo llorando allá todos llorando, ¿no? A Evo llorar, bueno, Evo ya estaba destrozado, pero todos llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque han convivido muchas cosas, han pasado muchas cosas juntos. Claro, y la pregunta a la cual no rehuyen, pese a que me tenía que haber ido hace exactamente 18 minutos. ¿Qué hacer aquí, no? Miren, no podemos copiar modelos. Una cosa que Chávez entendió cuando, citando a Mariátegui, decía que la revolución en América Latina no será calco y copia, o cuando citando a Simón Rodríguez decía inventamos o erramos, estaba recordando que tenía que terminarse en América Latina ese lugar estéril de imitar los modelos a menudo fracasados de la izquierda europea. No funciona. Coño, es que en los años 20 los funcionarios de la Comintern fueron a Perú a expulsar del partido a Mariátegui porque Mariátegui estaba diciendo que la revolución era con los indígenas. Y fueron los marxistas ortodoxos que dijeron, pero tú estás loco. A ver, ¿dónde dice Marx que es con los indígenas? Marx dice que es con los obreros. Y por tanto a echarlo del partido, ¿no? Claro, entonces la gente que hace esta reflexión, o Marx diciendo que Bolívar era un líder del pasado porque estaba frenando el desarrollo del progreso, o Marx felicitándose del colonialismo en la India porque así adelantaba la llegada y el advenimiento del socialismo. No, como decía nuestro maestro Paco Fernández Buey, ni Marx ni menos, ¿no? Entonces, en esa dirección, claro, en Venezuela dijeron vamos a hacer nuestro socialismo adaptado a nosotros. Es lo que nos corresponde en España. Chávez hizo las preguntas correctas. Hizo las preguntas correctas a la democracia representativa y al modelo neoliberal. Yo recuerdo Chávez llamarme cuando estábamos con los indignados, ¿no? Llamarme por teléfono a preguntarme, cuéntame qué pasa ahí, ya viene la revolución. Y recuerdo que, claro, que yo le decía, el presidente, desde el Caracazo es en el 89, donde asesinan no se saben las cifras, entre 300 y 3.000, cuando no se saben las cifras, ¿no? Donde asesinan a gente, ¿no? Mandan, Carlos Andrés Pérez, el amigo de Felipe González, manda al ejército a disparar contra el pueblo. En el 89, hasta que llega Chávez, pasan 10 años. Más 15 años atrás de ajustes neoliberales como los que estamos sufriendo nosotros aquí. Los procesos reclaman tiempo, ¿no? Entonces, nadie puede pensar que chascan los dedos y de repente ocurren las cosas. Yo siempre cito, esta pregunta también me la hacen mucho en América Latina, cito a mi amigo Maquiavelo. Maquiavelo en El Príncipe dice que para que haya cambio social tienen que darse 3 cosas. Él dice que hace falta fortuna. Fortuna es, dice él, un río puede crecer y si el río crece tú no puedes evitar que el río crezca y se desborde. Eso es la fortuna. Nosotros llamaríamos a fortuna las estructuras.
¿no? Son las estructuras que están ahí y tenemos que contar con ellas. El segundo elemento, dice Maquiavelo, es virtud. Dice que hay un príncipe virtuoso que puede prever. Príncipe, pero Maquiavelo, no. Qué bueno el jueves saca esta semana a Urdangarín con las muñecas cortadas y dice, coño, ¿cómo son en Qatar, no? El segundo elemento que dice Maquiavelo es virtud. El príncipe virtuoso prevé que va a crecer el río y manda a construir un dique para evitar los efectos negativos de la crecida. Virtud son los agentes políticos, son los actores políticos. Y el tercer elemento que plantea Maquiavelo es, lo llama él, necesidad. Necesidad, fíjense ustedes, dice él, que Ciro no podría haber rescatado a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Condiciones objetivas, actores políticos y conciencia. En Bolivia, en los años 60, había un actor político espectacular que era el Che. Había necesidades políticas, necesidades estructurales de hambre, pero no había necesidad de la gente de que el Che lo rescatara. Por tanto, el Che termina en la escuelita de la higuera con el pecho atravesado. Para que haya, como en los cuentos, para que haya beso tiene que estar el príncipe, la princesa, el bosque encantado y en el momento concreto. Para que haya beso de transformación en España necesitamos las condiciones objetivas que las vamos teniendo. Las vamos teniendo. Falta los actores políticos, que no los tenemos. Tenemos que ir pensando en liderazgos, en plural. Es decir, una de las cosas que planteamos en su día en el movimiento del 15M era que no queríamos liderazgo y odiábamos el liderazgo, respetábamos el liderazgo. Bueno, pues mi planteamiento, y no pretendo tener razón, ¿no? Pero mi planteamiento es que sin liderazgos en plural no vamos a cambiar nada. Liderazgos, ¿no? No estamos en circunstancias como en Venezuela que va a llegar una persona a articular todo, porque no tenemos el grado de desarticulación que tenía Venezuela cuando llegó Chávez. No es cierto. Ni tenemos la devastación de las estructuras intermedias que tenía Venezuela. No son reales las circunstancias sociales y por tanto no vamos a encontrar solución intentando imitar los elementos. Y el tercer elemento, todavía no tenemos conciencia. Es decir, todavía no tenemos la necesidad de ser rescatados. Todavía hay mucha gente que está en nuestro movimiento de transformación y lo que le molesta son los excesos del sistema, no el sistema en sí. Les molestan los excesos del sistema. Y corremos el riesgo de que si les ofrecieran volver a tener esa situación económica de curro que veraneaba en el Caribe y no sé qué más cosas, a cambio de otra vez de la miseria de África, de América Latina, hay mucha gente que firmaría. Y esos hay algunos que no lo queremos. Por tanto, ¿qué hacer? Entender que las preguntas que hizo Venezuela son las correctas. Que coinciden, de alguna manera coinciden. Fíjense ustedes, con una parte de las preguntas del 15M. Lo que pasa es que también allí tuvieron que ser más claros con lo que significa el neoliberalismo, con lo que significa el imperialismo, con lo que significa las transnacionales, con lo que significa el poder, ¿no? Que hace que la gente no pueda salir del agujero. Necesitamos pensar, ya digo, en liderazgos. Uno ve a Ada Colau y dice, tú vas a ser una de ellas, ¿no? Uno ve a Alberto Garzón y dice, tú vas a ser uno de ellos, ¿no? Uno se da cuenta de que van surgiendo en la sociedad gente que tiene credibilidad, que tiene frescura, que tiene swing político, ¿no? Como para convencernos de la transformación. Y después es muy importante que sigamos trabajando en generar conciencia. Yo siempre digo que hay una frase que me gusta mucho del Principito de Saint-Exupéry, que dice que si quieres navegar no empieces construyendo un barco, cortando tablas, clavando clavos, sino que si quieres navegar empieza construyendo o sembrando, empieza sembrando en los hombres y mujeres anhelo de mar. Y ojalá yo les haya sembrado un poquito de anhelo de mar.